que se nos presentan de la manera como llevar las prácticas, pero la idea es esa, que al final las resuelvan ustedes, de lo más que podamos avanzar. Bueno, jóvenes, dudas, preguntas. Yo ya estoy grabando. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 16 de la unidad de aprendizaje electricidad y electrónica. Recuerden que el día de mañana, en la mañana ya va a estar habilitado el examen, va a estar habilitado mañana y el miércoles para que ustedes lo puedan resolver, que viene derivado de la lectura que se dejó de las páginas 25 a 48 en el libro que está indicado en donde dice departamental 2. Yo ya habilité hace un rato bueno, desde ayer, bueno, es cierto, fue en la madrugada, ya habilité la unidad, bueno, el tercer departamental que corresponde con la unidad 2. Había unas diapositivas de los transistores y la práctica de hoy, que es la práctica 5 no cuenta para el segundo departamental, ya cuenta para el departamental y será la correspondiente a la de transistores. Previo a esto, nosotros teníamos en laboratorio una práctica en la que teníamos que hacer una fuente de alimentación regulada de voltaje variable de 0 a 12 volts, pero pues ahí sí necesitamos más espacio, más infraestructura y más material, por eso el material como un transformador sí es un poquito ya más caro, entonces para no elevar los costos en las prácticas, no se solicitó ya ese material, pues espero si tenemos alguna ocasión en la oportunidad que regresemos poderlo llevar a cabo y explicarlo, de todas maneras yo creo hacer un video explicativo al respecto. Y la siguiente práctica después de la fuente de alimentación de voltaje continuo variable de 0 a 12 volts es una práctica relacionada con el concepto de los transistores. Yo ahí en el departamental 3, en el espacio del departamental 3, ya dejé habilitados unos videos que explican las ecuaciones y el funcionamiento del transistor para que ustedes lo puedan ver primero, revisen ese material y ya después en la semana entreguen la práctica. También hay una tarea individual que tienen que hacer ahí relacionada con este tema. Ya vamos con esto del transistor, vamos a empezar a ver conceptos de electrónica como tal. El primer concepto tuvo que ver con el diodo, con el comportamiento del diodo semiconductor y ahora vamos a trabajar con el transistor, que es uno de los dispositivos más importantes y que pues ustedes prácticamente no lo han dejado de usar y no se le ha dejado de usar desde hace casi 50 años. ¿Sale? Entonces, todo lo que tengan ahí en la mano electrónico, llámese pantalla, llámese refrigerador, llámese microondas, llámese celular, llámese computadora, todavía está hecho a base de transistor y con ese principio electrónico. Entonces, todo lo que ustedes manipulen, si después ven programación de Arduino y todo, todos son transistores básicamente. Lo que han hecho es que el conjunto de transistores, aproximadamente unos 5 millones, 10 millones, 16 millones de transistores, ya nos dan lo que nosotros conocemos como un microprocesador o un microcontrolador, pero sigue siendo en esencia un arreglo de transistores que no ha variado desde su funcionamiento y su lógica de operar, no ha variado desde los años 70, ¿no? Para eso tendríamos que inventar un nuevo dispositivo electrónico, que no lo hay, bueno, yo no lo conozco, que tuviera otra función diferente, pero al menos los últimos 50 años nos hemos apoyado en la lógica y procesamiento de los transistores. Y ellos fueron los que prácticamente hicieron toda esta revolución electrónica y que permitieron todo este cambio tecnológico y de avance en la información. Yo tengo una pregunta ahorita para la reflexión para ustedes. A ver, así como está la pregunta, ¿qué fue primero, gallina? ¿Qué es primero, el software o el hardware? Muy buena pregunta. A ver, ustedes que son tipos digitales. Yo opino que el software, A ver, ¿por qué? porque tuvo que haber habido una base, ¿no? Para, no lo sé, no lo sé, profe. Está Yo bien, no opino te que el preocupes. hardware. ¿El hardware? A ver, ¿por qué? Sí. Pues pienso que primero se hizo así como que el software empezó a salir ya cuando salió eso de la programación.
Ok, ¿alguna otra? Gracias, Felipe. ¿Algún otro comentario? Porque no pueden salir al mismo tiempo. Ah, no. ¿Otra? ¿Algún otro? Está bien, Elisandro. Muy bien. Son preguntas que me gusta hacerlas un poco para la parte de la reflexión. Y es una pregunta que también queda así como que, bueno, pues sí que fue al principio, ¿no? Eh, un poco lo que dice Felipe, sí tiene que ver el hardware, pero ahí les va, ¿no? Antes de que estuviera el hardware, estuvieron las ideas, ¿no? Y las ideas pues han sido plasmadas de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy reciente que ustedes conocen. Eh, la mayoría de ustedes ha visto que los teléfonos celulares o que las aplicaciones tienen un poquito de inteligencia artificial, ¿no? O sea, tienen su asistente como Cortana, Siri, ¿no? Todos ellos. Y esos asistentes llevan una programación de inteligencia artificial. Esa programación, viene aquí una cosa muy chistosa, esa programación no es una programación nueva, ¿sale? O sea, la inteligencia artificial tiene como por ahí de los años 50 que se empezó a trabajar. ¿Sale? Ya las computadoras ya existían, o sea, primero fue el hardware, ¿no? Porque ya había computadoras y análisis numérico, pero este ejemplo lo pongo como para que vean que primero puede haber el desarrollo de la idea, luego esa idea se materializa en algo físico, ¿sale? Y luego esa parte física puede ayudar a que nuevas ideas puedan implementarse. Voy por partes. Primero, desde hace muchos años, antes de que existiera la parte electrónica y la electricidad, siempre ha surgido la idea de la robótica, ¿no? Y de que las máquinas hagan el trabajo de los seres humanos. Eso pues obviamente estaba limitado por el hardware, ¿no? O sea, el hardware ha sido algo que siempre va a limitar el desarrollo del software. ¿Por qué? Porque si tú tienes un hardware bastante potente, o sea, un procesador bastante veloz, una memoria bastante grande, vas a poder hacer más cosas con el software, ¿no? Eso en la parte hardware, software. Pero la idea, o sea, vamos a llamarlo como software la idea, pues puede haber nacido antes. O sea, estaría bien que inventáramos un robot que controlara esta línea de ensamble. Pero pues desafortunadamente los motores, la electrónica, etcétera, no existía. Pero ya existía la idea. ¿Se me explicó? Por eso es un poquito esto como de qué fue primero el huevo o la gallina, muy similar al que fue primero el hardware o el software, ¿no? Porque van muy de la mano y van muy interrelacionados. Al final hay una dependencia de uno y de otro, vamos a llamarlo así, bidireccional. O sea, hay casos como el caso de Siri o de los asistentes virtuales actuales, que su lógica de trabajar tiene más de 50 años, pero apenas en los últimos 10 años fue cuando realmente se pudo hacer que un dispositivo móvil la pudiera aportar, porque el hardware ha avanzado tan rápido que ahora los celulares que ustedes manejan pues equivalen prácticamente a unas 5 computadoras que teníamos hace 10 15 años. Entonces es el equivalente a poder procesar todos los algoritmos de inteligencia artificial que en los años 50 se propusieron, pero hasta por ahí de finales de los 90 empezaron a tener ya una, vamos a decirle materialización o una aplicación, ¿no? O sea, ya empezaron a aplicarse como cerca de unos 60 años después, ¿no? Entonces la idea estuvo primero, no se pudo hacer porque el hardware todavía no tenía la capacidad y ahora que ya tiene la capacidad del hardware, ya podemos implementar. No, la otra cosa es que se puede tener la idea, pero todavía no se puede tener el hardware como tal, ¿no? No sé qué opinan al respecto, jóvenes. ¿Qué pensarían al respecto?
Yo creo, profe, que primero fue el hardware, porque ¿cómo se podría instalar un software sin tener hardware? Sí, por eso, o sea, van de la mano, José, por ejemplo, antes lo que se tenía, por ejemplo, para programación, la programación es mucha matemática y la matemática es más vieja que el hardware. Entonces ahí podrías decir, bueno, pues sí, un algoritmo de la ecuación de segundo grado y programarla en la computadora, la ecuación tiene más tiempo. Lo mismo pasaba con inteligencia artificial, o sea, las ideas de cómo hacer que una computadora trabajara muy similar a un ser humano, como en los asistentes, están como de los años 60 o 70, o sea, desde ahí ya se tenían los algoritmos, ¿no? El software, por así decirlo, o sea, el algoritmo, pero hasta que no se desarrolló un hardware muy potente como las computadoras que tenemos ahorita de 4, 5, 8 núcleos, 10 núcleos, es que empieza a verse la aplicación, o sea, que realmente sí esos algoritmos funcionaban hasta ahorita. Y sí tienes razón, o sea, sí depende mucho el hardware para que el software pueda funcionar. O sea, si no tienes la capacidad electrónica para ejecutar las instrucciones, no puede funcionar o sea, no funciona, pero no quiere decir que no exista la idea. Eso es como lo que quiero que más o menos quede como medio, bueno, no medio claro, más bien muy claro, ¿no? Que las ideas que ustedes, todo lo que ustedes se imaginen, todo lo que ustedes piensen o se imaginen con esto de la tecnología, de la electrónica, se puede realizar, pero al final va a haber cuestiones técnicas operativas que te pueden limitar por un tiempo. No quiere decir que no se puedan hacer, sino que puede haber cosas que te limiten ahorita porque el procesador no es muy rápido, porque los motores no tienen la suficiente potencia. O sea, todo eso es hardware, ¿no? Y ya la parte de software o lo que tú tienes de idea de proyecto, eso a lo mejor ya puede estar creado, pero efectivamente el software está muy, muy dependiente del cómo evolucione el hardware. O sea, la idea la puedes tener, pero si no tienes la computadora con la potencia, pues no lo vas a poder hacer. Hasta que la computadora alcance una potencia suficientemente buena para tu proyecto o tu idea, ahí vas a ver los resultados. O sea, sí, definitivamente el software depende del hardware. O sea, si no tengo la capacidad de cómputo o de procesamiento, no puedo llevar a cabo una tarea por más ganas que yo tenga y por más buena que esté la idea, no por más creativa que sea. Entonces, son cosas que me gustaría que fuéramos aterrizando en el transcurso, en lo que resta del semestre, y es el tercer departamental. Y voy a poner aquí rápido unas diapositivas de este elemento, que es el transistor, que como les digo, eso ya están ahí en la plataforma, estas diapositivas ya están en la plataforma para que ustedes las puedan ver. Profe, yo sí había visto una noticia, bueno, no sé si ya está desarrollado, pero ya estaban haciendo así aparatos que funcionan igual que transistor, pero con luz. Entonces, para que fuera más rápido. Bueno, hay desde hace años unos dispositivos que se conocen como optotransistores, o sea, el optotransistor sí existe. Eh, lo que tú comentas, sí tienes razón, no sé si algunos de ustedes recuerdan esta película de inteligencia artificial, donde sale el niñito que se llama David, si mal no recuerdo, que cuando come se trata de imitar al ser humano y se come ahí como no recuerdo si era espinaca, una ensalada de espinaca y se daña. ¿Sí recuerdan esa escena? ¿Sí la vieron algunos de ustedes? ¿O no? Yo no La lo he película de visto esa inteligencia. peli. ¿Qué pasó, jóvenes? Ya ¿No están. era la de Popeye o algo así? No, no era de Popeye, no, es una película de Steven Spielberg de se llama Inteligencia Artificial. No Ay, es no, como profe. el Will Smith de Yo Robot. Bueno, sí, yo sé que son películas viejas, ¿no? Es como el Pinocho, pero de la actualidad. Yo sí me acuerdo Ándale. de ella, pero no la he visto. Hay que verla, Sí me profe, en acuerdo una haberlo visto clase. anunciado. No, vean ustedes de tarea. Y ya. Este, bueno, se las recomiendo. Hay una parte donde hagan de cuenta que esta familia, su hijo tuvo un accidente y estaba en una cámara criogénica.
y ya después evolucionó la medicina y pudo salvar al niño, pero ellos ya lo daban por muerto, entonces salió una empresa que empezó a vender robots humanoides que eran muy similares a los seres humanos y entre ellos se desarrollan este niño, que es un niño que pues da afecto, que ese era uno de los problemas más importantes para la robótica, ¿no? Y es todavía, ¿no? Un problema dotar de alma y de sentimientos a las máquinas, ¿no? Porque pues tú les puedes preguntar a las máquinas como Sofía, bueno, ¿qué es el amor? Y va a decir, es una expresión que sienten las personas. Yo no siento amor porque no tengo sentimientos. O sea, son cositas que todavía la robótica, la inteligencia artificial están en áreas de exploración. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, este niño, bueno, recuperan al niño humano, ¿no? O sea, lo pueden volver a salvar, se integra a la familia y el niño robot le dan celos de que quiere el niño, quiere más a su hijo natural, ¿no? Y con tal de competir, hay una escena donde el niño robot se come una ensalada de espinaca, ¿no? Cuando no puede comer, pues está hecho de electrónica. Y ya una vez que se daña, o sea, se daña en el momento, pues llaman a la garantía, llega la garantía o el laboratorio de robótica y saca unas como plaquitas ópticas, ¿sale? Se ven unas plaquitas ópticas y eso más o menos podría ser el símil hacia dónde vamos con la óptica y con la electrónica. ¿Sí? Recuerden que la electrónica, todo esto que han visto de electricidad, de electrónica y lo que hemos visto hasta el momento, tiene un límite. Si nosotros le hacemos pasar una corriente eléctrica a cualquier dispositivo, llámese bobina, llámese capacitor, llámese resistencia, forzosamente va a haber un gasto de energía adicional que se ve reflejado en calor, en temperatura, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la corriente, mayor va a ser la potencia de consumo de los dispositivos electrónicos y por ende va a haber un gasto en el consumo de energía que se desprende como temperatura. Por eso los celulares se calientan, por eso las computadoras se calientan, ¿no? Y los dispositivos electrónicos pues también se calientan o elevan su temperatura, porque tanto uso de corriente y de los circuitos aumenta el uso de corriente, por lo tanto aumenta la temperatura. Es una relación directa. Este, como lo comenta Felipe, o sea, esos circuitos, si nosotros cambiamos la naturaleza de componentes electrónicos a componentes ópticos, la luz ya no genera esa liberación tan alta de temperatura. Sí sigue habiendo una, pero ya estamos hablando de unos grados muy pequeñitos, o sea, sigue habiendo, recuerdan ustedes que si hacen incidir luz en algo, pues va a calentarse, ¿no? O sea, si ustedes se paran abajo del sol, pues, hay una temperatura que les está llegando y se eleva, pero ya en un dispositivo electrónico con un láser, recuerden que la óptica que se maneja actualmente para comunicaciones o para circuitos es a través de láser. Un láser es un haz de luz orientado, coherente. Entonces esa orientación coherente ya hace que no sea como la luz del sol, que está toda regada en todos los colores de los valores de las ondas de los valores de longitudes de onda, de los colores visibles que nosotros conocemos. Entonces un láser, que puede ser un láser rojo, un láser verde, un láser azul o de otro color, pues ya no tiene un gasto tan alto de energía porque está focalizada solamente en un haz, ¿no? Y eso permite reducir la eficiencia. Entonces imagínense a futuro las computadoras ya con circuitos ópticos, ¿no? Ya no van a prácticamente a calentarse y por lo tanto van a tener, si no es que el triple, cuádruple o quíntuple de rendimiento de lo que tenemos ahorita. Para eso pues sí nos faltan unos añitos, ¿no? Pero necesitamos de ustedes que son los futuros ingenieros que trabajen en esas cosas. Entonces ya les toca a ustedes, yo ya no creo verlo. Yo creo que ya para entonces ya no estaré en este mundo, entonces. No vayan a revivir, ¿eh? Digo, por si les toca revivir, vamos al maestro de electricidad y electrónica para que no me revivan. No, no es cierto. Entonces, jóvenes, todo esto de la evolución de la electrónica es muy interesante, es muy padre, a mí me gusta mucho porque pues define mucho de la tecnología y cómo la tecnología la vamos a ir aplicando, pero para poder entenderla tenemos que conocer los principios básicos. Y el objetivo de estas prácticas y principalmente de esta asignatura es conocer esos principios básicos de la electrónica para después nosotros extrapolarlos y comprender mejor qué pasa con la tecnología. Por eso esta última etapa
pues va a llevar igual tareas individuales, prácticas, exámenes, pero me interesan más las prácticas en el aspecto de que comprendan bien los principios electrónicos, principalmente el transistor, que es la base de cualquier dispositivo electrónico. Y después vamos a migrar a la electrónica digital básica con la parte de análisis de compuertas, que son fundamentales para cómo una computadora opera en su memoria y en sus circuitos que se conocen como lógicos programables. Por eso de ahí toda la teoría lógica que vamos a ir trabajando con estas compuertas que se conocen como lógicas. Entonces, nosotros vamos a ver el concepto de lo que es un transistor. Nosotros ya conocemos lo que es un diodo. Un diodo, habíamos hablado que era una unión de un material semiconductor, principalmente formado por dos materiales, uno tipo P y uno tipo N, donde uno, como el P, tenía huecos y el N tenía más carga de electrones. Cuando yo aplicaba una diferencia de potencial o un voltaje entre sus terminales, ¿sale? Yo lo que estaba generando en estos circuitos era una atracción o una repulsión. El diodo me permite ser como una especie de switch, o sea, o permite pasar corriente o bloquea el paso de la corriente, ¿sale? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una combinación de estos tres materiales, ¿sale? Bueno, perdón, de estos dos materiales, el P y el N, y los mezclamos de manera intercalada? O sea, un lado un material P, otro lado un material N y nuevamente un material P. Y a cada uno de ellos se presentan diferencias de voltaje, ¿vale? Esto se conoce como un transistor. Ahí dejé yo un video de cómo fue la historia del transistor. Algo que también es muy interesante que deben de tener presente y tenemos que tener presente como ingenieros es cómo la física con la ingeniería conviven de manera muy estrecha. Fíjense, el transistor es un dispositivo electrónico que usan muchísimo los ingenieros en todas las áreas, ¿no? En cualquier ingeniería, porque prácticamente, como les comento, cualquier cosa electrónica que usemos lleva transistores, no hay más explicación. Y curiosamente los transistores lo descubrieron físicos, o sea, doctores en física descubrieron cómo hacer un transistor. O sea, no eran de formación ingenieros como tal, ¿no? Entonces, muchos de los avances de la tecnología, de la ingeniería, van de la mano con la colaboración con la ciencia de frontera, y esa ciencia de frontera, pues la hacen en su mayoría físicos, también los ingenieros, los químicos, matemáticos, ¿no? Que van trabajando para que colaboren y generen este tipo de soluciones, ¿vale? Entonces, ahora otra cosa. Una cosa son los físicos teóricos y otra los físicos experimentales. Forzosamente necesitas de uno y de otro para poder llevar a cabo esta situación y que este tipo de soluciones se puedan materializar y puedan estar presentes. Eso lo van a ver ahí en el video que viene la historia del transistor. Ahí entreténganse un ratito para que vean. No creo encontrar la película de inteligencia artificial, pero si ven el transistor, el video ese documental, y van a ver cómo se requiere forzosamente de esta colaboración entre todos, ¿no? Ya después los ingenieros pues toman las ideas del funcionamiento y de la descripción de estos dispositivos y pues ya lo hacen aplicativo para solucionar problemas de la vida real, ¿no? El problema más, yo creo que más ha trascendido en los últimos 30 años, pues fue ir evolucionando la electrónica hasta la era de la informática que tenemos actualmente, ¿no? Más bien 40 años yo creo, por ahí de los 70. Entonces, hay varios tipos de transistores. Los que vamos a ver hoy son los de transistores por unión bipolar o denominados BJT, que es Bipolar Junction Transistor o transistor de unión bipolar. De acuerdo con la unión de sus componentes tenemos dos tipos de clasificación, el PNP y el NPN. Este es cómo están los materiales semiconductores interconectados entre sí. El PNP tiene parte positiva, parte negativa y parte positiva. Nosotros cualquier transistor vamos a identificar tres patitas, una base, un colector y un emisor. Por acá siempre vienen ahí las siglas iniciadas indicando dónde están: base, colector, emisor. La otra configuración que tenemos de los transistores son los NPN, ¿sale? También son transistores BJT
solamente que los materiales con los que están conectados son negativo, positivo y negativo con carga, ¿vale? Nuevamente va a tener una base, un colector y un emisor. Esto de aquí, jóvenes, que estoy ahorita remarcando, son los símbolos electrónicos con los cuales nosotros los identificamos en la mayoría de los circuitos que armamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, profe, todavía no. Muy bien. ¿Cuáles son los funcionamientos de un transistor NPN? El funcionamiento de un transistor BJT puede ser explicado como el de dos diodos PN pegados uno al otro, ¿sale? Por eso ver primero el diodo y después ver esta parte del transistor. En este esquema, la condición directa, la unión base-emisor, que yo aquí la tengo, base-emisor, actúa como un diodo normal, ¿no? Como lo hemos venido trabajando nosotros normalmente en la práctica anterior. Note en la gráfica el flujo de electrones y huecos, siendo la corriente de huecos menor. A partir de ese momento, mediante el mismo mecanismo de diodo, se produce una corriente de base emisor. O sea, como yo polarizo positivamente, ¿sale? Mi diodo, como si fuera un diodo, por lo tanto va a dejar circular, ¿qué? Corriente, ¿no? O sea, va a haber una corriente y esto va a liberar que permita un paso de corriente mayor desde la polarización que yo tuviera acá en la parte del colector. ¿Sí me explico? Los huecos van hacia este lado, por lo tanto los electrones van hacia este lado, hacia la parte de arriba a complementar. Y el transistor está funcionando como un dispositivo de control muy similar a una llave del agua, ¿sí? Cuando ustedes van abriendo la llave, primero deja salir poco flujo de corriente de agua y mientras más abren la llave, va a llegar un punto que libera toda la presión que está en ese ducto de agua, ¿sale? En ese flujo de agua. Entonces, un transistor tiene una función así de control en la cual yo puedo controlar la intensidad de corriente que quiero que fluya por todo el circuito, ¿vale? De acuerdo a cómo esté polarizando la base y el emisor para este caso. Entonces, de acuerdo a cómo esté esa polarización, es conforme yo voy a ver esa parte ahí en ahí se me fue en el transistor, perdón. Sí. Ahora, conectando de forma inversa la conexión base-colector, ya ahora sí es colocando la parte de la base con el colector en la parte de aquí. Los electrones emitidos por el emisor se dividen en dos, unos que dirigen hacia la base, recombinándose con los huecos, y otros que pasan esta zona y se dirigen hacia el colector. Aquí lo estamos viendo, ¿sale? Estamos viendo cómo está dándose el flujo de corriente. La zona de la base se construye muy angosta, de este modo la probabilidad de paso es mayor. Si se fijan, incluso gráficamente, o sea, esta área, el área gris en los dos lados, en el colector y el emisor, es más grande que el área en la cual se encuentra la base, con el objetivo de permitir un mayor flujo y asegurar que el funcionamiento de válvula se pueda presentar, ¿sale? Aparece un flujo neto de corriente convencional de colector-emisor. La corriente que fluye del colector es mayor que la que fluye a la base del circuito exterior. Y de acuerdo con la ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí o no? O sea, corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor. O sea, la corriente que sale es igual a la suma de las que entran. Eso por lo que nosotros vimos de leyes de Kirchhoff. Además, algo interesante, la corriente de colector es igual a un factor beta veces la corriente de base, donde beta se conoce en el área de electrónica como factor de amplificación y tiene un valor mínimo de 20, máximo de 200. ¿Sí más o menos queda claro esto? O sea, esto es como si fuera igual a I de B por 1 más beta. ¿Sí se ve por qué, jóvenes? Porque si yo sustituyera este I de C, me queda a beta I de B. Entonces, esto sería a 1 a I de B más beta I de B. Por lo tanto, haciendo la factorización de I de B, me quedaría 1 más beta. ¿Vale?
Eso es para que vean que pues ahí va a estar más o menos la relación de corrientes entre la base, colector y emisor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Muy bien. Ahora, para analizar la característica de la relación corriente y voltaje de un transistor se debe tomar los siguientes pares. O sea, corriente de base menos el voltaje base emisor, corriente de colector menos la diferencia de voltaje colector emisor. Este último par origina una familia de curvas, ahorita lo vamos a ver. Miren, cuando yo tengo una polarización positiva en la base y negativa en el emisor de este lado, va a permitir que la corriente de base incida, como les comento, de válvula que va a permitir el flujo de corrientes entre el colector y el emisor, ¿sale? También, para que exista este flujo de corrientes, debe haber una polarización o una aplicación de voltaje en el colector y una aplicación en la base, ¿sale? Entonces esto me va a permitir, de acuerdo a la intensidad de la base, abrir o cerrar la llave mayor o menor. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, nosotros sabemos que la corriente de emisor es igual a la suma de corriente de base más corriente de colector, ya lo había explicado. Y por segunda ley de Kirchhoff, yo sé que el voltaje colector emisor, ¿sale? Que es este voltaje que está aquí, todo este voltaje colector emisor, es igual al voltaje colector más voltaje base emisor, ¿sale? Entonces vean cómo va a haber ahí diferencias de voltaje entre uno y otro lado. Pero son complementarias. En ninguno de los casos yo he dejado de fuera algo que conocemos muy bien como son las leyes de Kirchhoff, tanto la primera como la segunda. Esas las hemos manejado desde el semestre pasado y a partir de este semestre también con estos nuevos conceptos. ¿Vale? Aquí me dice, este último genera una familia de curvas características. Aquí está esa familia de curvas. Fíjense, en este caso el comportamiento es similar al de un diodo. ¿Por qué? A ver, mi pregunta es, ¿por qué es similar a un diodo, jóvenes? ¿Sí hicieron la práctica del diodo? ¿Por qué es similar? A ver, jóvenes. Porque se está utilizando, digamos, solo una parte positiva y una negativa y vas a cuenta que es como un diodo, ¿no? O sea, funcionaría igual. Porque Más o menos. Recuerden que la polarización para que el diodo permita conducir corriente es aproximadamente a 0.7 volts. Lo mismo ocurre con el transistor. O sea, el voltaje o la diferencia de voltaje de base emisor tiene que tener una condición similar a la del diodo, ¿sale? De 0.7 volts para que esa conexión de base emisor haga el efecto de diodo y permita un flujo de corriente. Por eso, si se fijan, hasta aquí, hasta estos valores, yo puedo tener un control de corriente que puedo irla variando, ¿vale? Por eso les decía que era como si fuera una llave de agua, que si ustedes la van abriendo, van dejando pasar cada vez más agua, ¿no? En este caso va dejando pasar cada vez más corriente hasta que se estabiliza la corriente que está trabajando ahí, ¿vale? Y aquí dice corriente en la base, cómo va a ir funcionando para que deje pasar el resto de la corriente de mi válvula y permite pasarlo. Sí, más o menos va por ahí. Gracias, Felipe. Ahora, yo tengo otras gráficas que me permiten a mí revisar el comportamiento del transistor. Miren,
De este modo, variando el voltaje de colector o VCC, que es el voltaje que está entre el colector y emisor, que es este voltaje aquí, variamos el voltaje de colector emisor, la corriente en el colector. Esto adicionalmente a la variación de corriente en la base. Se genera toda una familia de curvas para cada valor de I de B. Entonces, yo tengo aquí tres valores primero. Voltaje colector emisor, que es este voltaje que está aquí entre estos dos, colector y emisor. Y por consiguiente, una corriente de colector que va a pasar por ahí, ¿sí? En la otra, en el eje de dice corriente en el colector en miliamperes, ¿vale? O sea, es la corriente que va a estar pasando por el colector. Y mi pregunta, jóvenes, es esto. ¿Qué es este 25 microamperes, 50 microamperes, 75 hasta 275 microamperes? ¿Qué creen que sea? ¿De dónde es esa corriente? De la corriente en el colector, bueno, sí, la corriente, bueno, en las Y, en las ejes de las Y. ¿O cuál era su pregunta, profe? No sé si A ver, ¿No mira. es la la corriente entendí. de la base? Son tres valores. Esta gráfica nos da tres valores. Voltaje colector emisor, corriente en el colector, pero el corriente del colector son esta parte de aquí, o sea, los valores que ya están fijos. Y luego aquí encima de cada curva trae un valor de corriente. Y como lo comentaba, ¿quién lo dijo? ¿Felipe? Sí. Estos valores son los corrientes de la base, ¿sale? O sea, tú vas a tener esta curva, la voy a poner la más bajita, tú vas a tener esta curva cuando la base tenga 25 microamperes, ¿sale? ¿Cuánto te va a dar la corriente de colector? Casi 5 miliamperes, ¿vale? Y si te fijas, el voltaje que te va a dejar pasar entre todo eso, entre el colector y emisor, ¿sale? Va a ir desde 1 hasta 15 volts ahí. ¿Por qué se regresó? ¿Vale? Entonces, las corrientes que están aquí, voy a borrarlas ahorita. O sea, las corrientes que están aquí son las corrientes, por así decirlo, de qué tanto abres o cierras tu válvula para dejar pasar más corriente. Entonces, si te fijas, conforme va subiendo, las corrientes de la base es como si yo abriera cada vez la llave del agua más. O sea, mientras más abro la llave del agua, más agua sale. Entonces, mientras más corriente de base le conecto, le inyecto a mi transistor, mayor corriente de qué? De colector. O sea, dejo pasar mayor corriente y los voltajes que yo esté trabajando ahí van a estar en los rangos prácticamente de 1 a 15 volts, pueden ser más volts. ¿Vale? Entonces, similar a un diodo, pues hay algo que se conoce como región de saturación, región activa y región de corte. La región de corte es cuando empiezo a tener funcionamiento propio de mi transistor. La región activa es toda la zona en la cual yo puedo estar operando mi transistor. Y la región de saturación son los extremos en los cuales ya podría empezar a tener problemas con la operación de mi transistor. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Van a ser muchos conceptos ahorita en estos minutos, muchos nuevos, porque pues, creo que esto pues sí realmente requiere como bueno, yo tomo un semestre de esto prácticamente, de transistores. Entonces voy a tratar de condensarlo lo más que se pueda para ir entendiendo la comprensión de ellos. Entonces vamos a analizar esas regiones. Dice región de corte. La región de corte es donde ambas uniones están conectadas en contra y la corriente de base es muy pequeña. Aquí está toda la parte grisecita y no fluye para todos los efectos en la corriente de emisor, ¿sale? O sea, no hay operatividad dentro de mi transistor porque la corriente de base prácticamente es cero, estaría todavía por debajo de los 25 microamperes, o sea, puede ser 15 microamperes, 10 microamperes o picoamperes, y pues no me permitiría
polarizar mi transistor como para que pueda funcionar. Región lineal activa. El transistor actúa como un amplificador lineal. La unión base-emisor está conectada en directo y la unión colector-base está en reversa. Toda esta parte de aquí es la región activa, donde yo puedo tener diferentes valores de curvas y cada una va a tener un efecto diferente de amplificación. Recuerden que yo hablé de un factor beta. A cada una de estas curvas le corresponde un factor de amplificación beta para poder operar. Región de saturación. Ambas uniones están conectadas en directo, que estoy en la parte de aquí. Nuevamente vuelvo a tener muchísima corriente, pero ya no tengo una operatividad dentro de mi transistor. Y región de ruptura, que no aparece aquí, que determina el límite físico de operación del transistor. ¿Sale? Igual como el diodo si lo polarizamos de manera inversa, si ustedes vieron la curva del diodo, que es una curva más o menos así, llega a un punto que yo le coloco voltaje tan negativo que esa función de resistencia del diodo se llega a romper y permite otra vez el flujo de corriente en la dirección opuesta. ¿Vale? Algo similar pasa con el transistor porque realmente son las mismas materiales que estamos utilizando o las mismas configuraciones de materiales, o sea, PN, PNP o NPN. Por lo tanto, debo tener un comportamiento similar al diodo con la parte de saturación, ¿sale? Y de ruptura. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, determinación de la región de operación de un transistor BJT. Dice, asumamos que los voltímetros dan las siguientes lecturas. El voltaje de base es igual a voltaje 1 es igual a 2 volts. Voltaje de emisor es igual al voltaje 2 es igual a 1.3 volts. Y voltaje de colector es igual al voltaje 3 igual a 8 volts. Podemos en primer lugar determinar que el voltaje de base menos voltaje de emisor es 0.7 volts, lo que quiere decir que la conexión base-emisor está conectada en directo. ¿Y qué quiere decir eso? Que permite todo el flujo de corriente dentro de nuestro circuito, ¿no? O sea que puede activar el transistor para que el transistor deje fluir la corriente y tenga alguna acción o efecto dentro de mi circuito que voy a analizar. Entonces, basándonos en eso, la corriente de base será voltaje de base menos voltaje de base de la resistencia que tengo aquí, el voltaje que está aquí, menos el voltaje de base emisor que había calculado que era de 2, y eso entre la resistencia de base, entre los 40 kilo ohms, me va a dar que estoy en los 50 microamperes, ¿vale? Recuerden, voltaje de base son 2 volts, ¿vale? El voltaje que tengo aquí, o sea, de aquí a acá. Entonces, si se fijan, me dice que estoy operando en los 50 miliamperes. Los 50 miliamperes están en esta región de aquí, ¿sale? Por lo tanto, yo estaría trabajando en esta área de aquí. Al mismo tiempo, la corriente en el colector será, corriente de colector es el voltaje de colector que estoy alimentando, que son 12 volts, menos el voltaje de colector que estoy en B3, que es de 8 volts, y la resistencia que es de 1 kilo ohm, que es de 1000, es de 4 miliamperes. Y la correspondiente ganancia, ya habíamos quedado que si yo decía que IC es igual a beta IB, entonces la ganancia es igual a IC entre IB, que me da esos valores de aquí. ¿Sale? Ay, perdón, IC entre IB. Entonces IC, ¿cuánto es? 4 miliamperes entre 50 microamperes. Y esa es la ganancia de 80 que me daría aquí el ejercicio. Por lo tanto, me dice a mí, tú estás trabajando en la región de los 50 microamperes, estás por ahí de los 4 miliamperes aproximadamente de la corriente de colector. Recuerden, corriente de colector en miliamperes, ¿sale? Y tienes una ganancia de 80, considerando la diferencia entre las dos corrientes de acuerdo al factor de ganancia que nosotros habíamos analizado, ¿vale? Entonces aquí tengo yo la operación de mi transistor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe.
Ahorita vamos a ver una hoja de especificaciones para que más o menos vean cómo están, cómo podemos ubicarlas y cómo pueden trabajarlas. Y lo más importante es ahorita que empecemos a identificar los componentes de un transistor. ¿Sale? En la región, el transistor está en la región lineal activa, ya que hay ganancia y finalmente el voltaje de colector emisor es de 8 menos 1.3, 6.7 volts. Entonces el voltaje base emisor que está trabajando de manera correcta, la corriente está en los 50 microamperes, ¿no? Y por lo tanto yo tengo una región activa en la cual puedo dejar pasar todo el flujo de corriente para que pueda polarizar un circuito. ¿Vale? Ok, a ver, déjenme el trabajo. Esto me permite a mí ver. Vamos a estar en directo. Ok. Operación de un punto de selección de un punto de operación. Esto todavía no lo vamos a ver. Yo creo que esto lo voy a dejar para la siguiente clase para que lo veamos. Bueno, primero, vamos a esta parte de aquí ya para irnos a la práctica. El otro lo voy a ver con sus compañeros. Ahorita para hacer la práctica 5. Yo o ustedes cuando fueron a comprar los transistores debieron haber encontrado a lo mejor diferentes formas en las que vienen encapsulados o como vienen configurados cada uno de sus transistores, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos, diferentes formas y ahorita vamos a irlas viendo para que ustedes los puedan ir analizando y los puedan ir determinando, ¿vale? Entonces, han visto esta, posiblemente han visto esta, han visto esta, han visto esta y han visto esta, ¿no? Que son las más comunes que utilizamos en la parte de la escuela, ¿no? ¿Cómo se construye? Pues bueno, aquí viene por dentro cómo se ve cada uno de los transistores, ¿no? Cómo están conectadas las bases, colector, emisor y las uniones de los materiales para que puedan funcionar. Y bueno, vamos a ver la parte de la práctica. Ay, perdón. Yo ya coloqué la práctica 5 primero tiene que ver con la construcción de un circuito que utiliza un transistor con la tipo BD137 que es una conexión NPN, ¿vale? Y las patitas están como emisor, colector, base. Este es mi circuito, mi diagrama que estoy utilizando. Voy a requerir un LED, que fue el que se solicitó. La resistencia de los 220 ohms puede ser sustituida una por de 1 kilo ohm sin problema. ¿Vale? Un LDR, que es mi resistencia, mi fotoresistencia, que es una resistencia óptica. Una alimentación de 4.5 volts o en su caso 9 volts, que es la batería. Una resistencia variable de 10 kilo ohms, puede ser la de 100 kilo ohms si tienen una, o 10 kilo ohms, cualquiera de las dos, ¿vale? La idea es que puedan variar para ir viendo la instalación de cada uno de ellos. Y este transistor es el BD137. Posiblemente ustedes no lo consiguieron, puede ser el TIP 31 ABC, cualquiera de los tips. También le sirve porque es la misma configuración de base emisor colector, sobre todo los materiales que son NPN para poder trabajar en la práctica. Aquí viene para el BD137 es la hoja de especificaciones, cómo vienen los valores de saturación, los valores de corriente base, emisor base, colector base, las ganancias que se pueden ir manejando entre cada uno del transistor y de las terminales, ¿no? Aquí están las gráficas como las que vimos de configuración y de operatividad para cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí viene voltaje colector emisor, corriente de colector que yo tengo con la corriente de base a 0.1 miliamper, 0.2 miliamperes y así hasta 1 miliamper, ¿no? Lo mismo aquí vienen otros parámetros, voltaje colector emisor, corriente de colector. Nuevamente ahora viene, no es la corriente, es la corriente, la corriente de base, cómo se están comportando estos valores. Y esta que es una gráfica logarítmica de la corriente de colector respecto al FDT, que es la frecuencia de operación del transistor. Un transistor, jóvenes, principalmente se usó para fines militares y para fines comerciales. Las primeras aplicaciones fueron como un amplificador.
O sea, mandar por radio, por ondas electromagnéticas, una señal de radio que la hará detectar una antena y el transistor hacía el efecto de amplificación. La señal que llegara, si estaba en la frecuencia correcta, podía ser la amplificación correspondiente. Este es el otro dispositivo que se va a usar, que es una fotorresistencia, que viene así definida, son diferentes valores y va a dar diferentes rangos de resistencia de acuerdo a lo que nosotros estemos usando. Esta fotorresistencia va a funcionar que yo le puedo poner el dedo, quitárselo y van a variar los valores de resistencia para poder operar. Y aquí vienen los rangos característicos de acuerdo al modelo que hayan conseguido. Casi siempre ese es genérico, entonces no tenemos mayor problema. Andamos más o menos entre estos megaohms que dicen resistencia con, sin luz y resistencia con luz, cómo se estarían comportando cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces son en ohms y en kilo ohms. Entonces, perdón, kilo ohms y mega ohms, los valores que tenemos. Vamos a ver estos dispositivos. Otro dispositivo que se va a usar es este de aquí, que se conoce como un circuito relevador. Un circuito relevador tiene dos funciones, si se fijan, tiene aquí conectado un electroimán y después tiene ese electroimán va a jalar una plaquita para un lado o para otro, que es una compuerta, o sea, es un electroimán que cuando nosotros lo polarizamos va a jalar hacia un lado u otro una compuerta para permitir cerrar un circuito hacia un lado o hacia otro y verlo. Normalmente esos lados se conocen como normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo de un lado siempre conectado mi pista para poder conectar esto a un voltaje positivo, por ejemplo, aquí conectarlo a un motor o una bobina, vamos a ponerlo aquí como de motor, y acá el negativo, ¿no? A la tierra. Y ahí estaría siempre funcionando mi motor. Si yo llegara a polarizar mi bobina, lo que va a hacer es que lo va a desconectar, ¿sale? Y dejaría de operar mi circuito. Y el otro lado es que la otra opción del del relevador es que yo tenga abierto, como en la parte de acá, y tenga conectado el voltaje ahora de este lado. Entonces, como mi bobina va a estar conectada a algo que va a estar por acá, pues, y no tengo alimentación, no tengo nada, en el momento que yo le vuelva a polarizar los extremos del relevador, de la bobina del relevador, va a hacer el efecto de cierre. Entonces este switch pasa para acá y nuevamente vuelvo a tener en funcionamiento mi transistor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Bien? Nos queda media hora. La práctica se entrega hasta, bueno, en una semana, ¿verdad? Sí, hasta el próximo lunes. ¿Vale? Esta es la Eso ya es práctica. del tercer, perdón, ya es Este es del del tercer tercer curso. departamental, ¿eh? No cuenta para el segundo. O sea, no se Ah, ok. preocupen. Igual la tarea individual sería, bueno, aquí está para el Sí, 7. sí. O sea, yo entrego calificaciones de departamental el fin de semana. Nosotros tenemos fecha límite de captura, creo que el 8. No recuerdo si 7, si no recuerdo si 7 u 8. Entonces, pero esta práctica a las 5 y la tarea que es ahorita individual de los videos no cuenta para el segundo departamental. Ya lo que entregaron, que va a ser hasta la Práctica 4. práctica 4, hasta ahí es segundo departamental. ¿Vale? Ah, ok, Eso, profe. eso nos facilita porque así vamos avanzando en el temario y todo. Y este miércoles no hay clase hasta el próximo lunes, que es con ustedes, otra vez. Ah, ok, profe, muy bien. ¿Vale? Y Ujú. continuar con otra práctica. Bueno, a ver. ¿Ya están viendo la práctica? Ya. Muy bien. A ver, permítanme un tantito. Voy a activar el video. Muy bien. Yo tengo el circuito armado, pero lo vamos a volver a armar. Nada más quiero que veamos cómo funciona primero, ¿sale? Para que ya después, ahorita que lo volvamos a armar, ustedes vean el funcionamiento.
Yo tengo aquí mi transistor, mi potenciómetro, mi fotorresistencia, que es este de acá, ¿vale? Entonces yo nada más ahorita lo que voy a hacer es conectar mi circuito y vean lo que pasa si yo tapo la resistencia. Tengo que ajustarlo. Pues vale, ahí está bien. Vean, yo tapo mi resistencia, la destapo y se ve más o menos el efecto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, en la lamparita. Bueno, en Exacto, el LED. es el LED. Yo aquí estoy tapando la resistencia completamente y aumenta la resistencia. Cuando lo destapo, baja la resistencia y permite el flujo de corriente en la base, por lo tanto la base empieza a dejar circular corriente entre el colector y emisor y permite que se encienda el LED como tal. ¿Vale? Bueno, pero vamos a armarlo. Vamos a armar este circuito. La única diferencia va a ser que en lugar del LED y la resistencia para el circuito con el relevador, voy a cambiar ese LED y resistencia por un diodo y la bobina del relevador para ver cómo operarían cada uno de ellos. Voy a desarmarlo y voy a volverlo a armar para que ustedes vean más o menos cómo se debe de considerar. ¿Vale? Entonces, en un segundo para que desarme. Y vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Muy bien. Sí. Este es el circuito que me pide a mí el... ¿Ven la cámara? ¿Ya están viendo el protoboard que ya no está conectado nada? Más que el potenciómetro. ¿O lo ven muy chiquito? O sea, ¿sí ven el video? ¿Bien? Está pequeño. Sí, está chiquita la ventana del video. Ok, es porque tengo aquí la gráfica primero. Por favor, o si tienen ustedes ya descargaron la práctica, o tomen una foto del circuito y ahorita me lo van diciendo para que yo lo vaya revisando también y lo vaya ensamblando. ¿Sale? Entonces me dice lo siguiente, el transistor, la base, fíjense, tengo que primero tener dos cosas. La hoja de especificaciones de mi transistor, que en este caso es el BD137, ¿sale? Me dice que el emisor, colector y base, ¿sale? Cómo están especificados de manera física. Entonces el emisor es el que está hasta la izquierda, el colector del centro y la base es el de la derecha, ¿vale? Y mi diagrama es este de aquí, base, colector, emisor. Entonces yo llevo base, colector, emisor. Luego del lado del colector voy a conectar el LED. Luego esta resistencia de 220 ohms que tengo aquí. Y después eso va a ir al positivo de mi pila. ¿Vale? Va a ir al positivo de mi pila. Del lado de la base yo voy a conectar en paralelo dos cosas. Mi fotorresistencia, que es el LDR, y mi potenciómetro. ¿Sale? Y al final del potenciómetro va a ir al negativo, así como el emisor va a ir al negativo. ¿Sale? Entonces voy a proceder a quitar el diagrama. Yo lo voy a ir viendo desde acá. No sé si ya dejé de compartir. Ahora sí ya se ve grande todo el video. Sí, ahora sí. Ok, entonces yo aquí ya tengo todo desconectado. Mi potenciómetro, primero, consideraciones importantes. Recuerden ustedes que un potenciómetro tiene tiene tres terminales, ¿vale? Entonces me dice a mí que tome una terminal de las que vaya a variar. Entonces yo voy a tomar la terminal que está aquí, permítame tantito. Aquí está la pluma. O sea, yo voy a tomar dos terminales, la de la orilla de acá y la del centro,
¿Sale? De ahí va a ser, estas dos va a ser mi resistencia variable que me pide la práctica. Un extremo y centro, puede ser ustedes un centro y el otro extremo, pero solamente centro, extremo. Cualquiera de los dos. Ustedes que tomen ahí es válido, pero solamente son esos dos, centro, extremo. Luego, ¿qué me dice? Ah, bueno, identifica las partes de tu transistor. Aquí está mi transistor, ¿vale? Mi BD137. Lo voy a colocar en mi placa de protoboard. Profe, Mande. si tengo BD135, ¿lo puedo usar ahí? Tendrías que ver nada más la configuración si es NPN o PNP A ver, déjame ver. para que puedas checarle bien si va a jalar. Sobre todo por la polaridad de la fuente. Aquí está. Entonces, jóvenes, aquí estoy colocando mi transistor con con el potenciómetro. Me dice lo siguiente, me dice que el lado de la base, que está de este lado, la base a dónde tiene que ir. Ahí, no funciona, ahí está. La base a dónde tiene que ir. Un positivo a la fotorresistencia. La fotorresistencia es como una resistencia tal cual. ¿Vale? O sea, dice una parte de la fotorresistencia, mándalo a positivo, ¿vale? Que haga nodo en la base, que haga nodo en la base. Entonces yo aquí tengo la fotorresistencia. Y haciendo mi nodo en la base, yo ahí lo tengo. Fotorresistencia, nodo de la base a positivo, ¿no? Así viene mi diagrama, ¿cierto? Sí. Y luego me dice que del otro lado va una parte del potenciómetro y la otra parte del potenciómetro va a negativo. Ahí estamos. Entonces lo que tomo es un cable de ahí mismo. Un cable que vaya de la base, ¿vale? De la misma base al otro extremo del potenciómetro. Voy a poner atrás. Y para mi caso va a ser la terminal de en medio. ¿Vale? Ahí lo estamos viendo. Y de la terminal de en medio, del otro extremo de mi potenciómetro, vaya yo hacia el negativo. Bueno, entonces ya tomé yo el amarillo, va a ir hacia el lado negativo, del otro lado, de aquí de este lado voy a conectarle el negativo, y de donde está la fotorresistencia va a ir el positivo. ¿Vale? Ahí en esos dos extremos yo voy a conectar mi pila, mi batería. Luego, ¿qué me dice, jóvenes? Que el emisor a dónde debe de ir y dónde está mi emisor. El emisor es el extremo y me dice que el emisor solamente se conecte directo al negativo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esa parte de ahí. Me indica a mí que mi circuito, que el emisor, que es este de aquí, va a ir al negativo, como en el caso de acá, como el otro amarillo, y ya lo tengo conectado de extremo a extremo los negativos. Tanto el de la resistencia variable, el potenciómetro, como el emisor que va hacia la terminal negativa. ¿Vale? Y del otro lado me dice que una resistencia va a ir al positivo y del positivo al LED y del LED al colector, ¿cierto? Entonces yo aquí donde tengo el positivo de la fotorresistencia, también voy a colocar otra resistencia, ¿vale? O sea, estas dos, si te fijan, ahí van a estar conectadas las dos, en el positivo las dos, la fotorresistencia y la resistencia, y me pide que el diodo LED vaya igual, de la resistencia al colector. Mi colector es la patita de en medio de mi transistor, ¿vale? Y ahí yo la tengo conectado al colector, la resistencia al positivo, y ya, lo que me toca ahora es tener cuidado porque lo que voy a hacer y lo que les va a pasar a ustedes
es que posiblemente el circuito tengan que tomarle, ¿cómo se llama? Tengan que modificarle la resistencia variable, el potenciómetro, para que se calibre más o menos así, sin medir todavía, se calibre de tal manera que cuando ustedes presionen la fotorresistencia, pueden ya tomar en consideración ese valor ahí, ¿sale? Ay, que se me fue tanto. Puedan tomar ahí o sea, variarle el potenciómetro para que cuando apaguen o tapen la fotorresistencia se aprenda y se apague su LED. Bueno, voy a proceder a conectar. Yo ya tengo una pila conectada. Ya no me le voy a poner las terminales positiva y negativa. ¿Vale? Aquí va la positiva. Aquí va primero la negativa. Y aquí va la positiva. ¿Vale? Entonces ya ahí tenemos que tener cuidado con la alimentación. ¿Me ves? Está bien conectado, todo, sí. Base colector, colector emisor. O estoy conectado al revés. Creo que, a ver, cómo va el circuito del... el colector va al LED, el LED de la... Ya. Creo que aquí el error fue la polarización del LED. Vamos a modificarla. Vamos a desconectarle. Y vamos a ver. Ahora la parte de la variación, ahí está. ¿Vale? Pues mi LED no lo había conectado así como era directamente proporcional. Bueno, directamente, perdón, no directamente proporcional, de manera directa, y por eso no prendía. Entonces, si se fijan, yo ahorita estoy tapando la fotorresistencia y no veo que se apague. Pero si yo giro el potenciómetro, voy a ver ese cambio ahí de valor en el LED. ¿Vale? Entonces tengo que irle cuadrando de tal manera que cuando ya yo pueda solamente poner el dedo en la fotorresistencia, se me apague mi LED. Eso solamente es moverlo. Esto lo van a hacer así de manera visual y de manera práctica. Y lo que van a hacer después, ya que tengan el circuito armado, es tomar valores de potencia, perdón, de resistencias y medir voltajes y corrientes en los circuitos para que vean cuáles son las corrientes de polarización, cuáles son los voltajes de polarización y cómo hago que funcione el circuito. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ya lo chequé, profe, y si es NPN, entonces no hay problema. Sí, si es NPN no hay problema, ¿sale? Realmente lo que va a ir variando en cada uno de los transistores son las capacidades de voltaje y de corriente. Muchos de ellos se usan a nivel industrial, entonces como que ahí sí te tienes que enfocar, pero para la cuestión de las prácticas, como son voltajes y corrientes pequeños, no dañarían ni alterarían el comportamiento del diodo, que diga del transistor, ¿sale? Solamente que cumpla la condición que sea NPN. Sí, gracias, profe. ¿Vale? Bueno, Profe, jóvenes, entonces, una vez hecho el circuito, te vamos a tomar las lecturas del multímetro, en el multímetro de las resistencias y corriente. sí, sí, principalmente Eso sería para la actividad 1, ¿verdad? De sensor de luminosidad. ¿Mandé? Eso sería para la primera parte, que es lo de sensor de luminosidad. Es correcto para el sensor de luminosidad, ¿sale? Entonces, la primera parte sería la fotorresistencia y el potenciómetro, para que vean cuáles son los valores que se tienen entre ellos. El otro no, porque pues, es una resistencia fija de 1 kilo, ¿sale? Pero la fotorresistencia sí varía y el potenciómetro sí varía. Entonces tienen que tomar esos valores, de tal manera que una vez que ya vieron que yo hago mi efecto de apagar mi LED, tapando la fotorresistencia, tengo ese resultado, ¿sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Déjenle tomar una foto rápido. Y ahorita para subirlas ahí en los archivos. Ay, sí, profe. ¿Sale? Bueno, jóvenes, ahora lo que voy a conectar, lo que voy a cambiar es que en lugar de que yo tenga conectado el LED, voy a hacer que se polarice la bobina de mi
Ay, se me fue el nombre. Ah, relevador, perdón. La bobina de mi relevador. Espérenme tantito. Les voy a mostrar aquí cómo está. Y miren, yo tengo aquí mi relevador, ¿sale? Este es el circuito relevador. Muy importante, jóvenes. Espero que el relevador que hayan comprado sea de 5 volts de polarización. Aquí viene la plaquita, ¿sale? Aquí no se ve bien. Si quieren, igual le tomo la foto. Pero si no es de 5 volts, si es mayor a 5 volts, no va a funcionar su circuito. Porque necesita 5 volts la bobina para poder encenderse y poder hacer el efecto de imán de electroimán y poder abrir y cerrar la compuerta, ¿vale? La bobina, jóvenes, se encuentra donde están estas tres patitas, ¿sale? Entonces yo lo que voy a hacer, por ejemplo, ahorita es que con mi circuito ya armado de fotorresistencia y potenciómetro, voy a alimentar mi bobina del relevador y lo que voy a hacer es conectarla en la parte de la bobina y escuchar el sonidito. Primero lo voy a hacer con la pura pila. Y ustedes tienen que escuchar un sonidito ahí de vibración para que vean cómo es que tiene que sonar cómo es que tiene que sonar en su caso, ¿sale? Entonces, a ver, me dicen si lo escuchan. Sí, sí se escucha. Ese sonido es el que tienen que escuchar ustedes, solamente colocándole la pila de 9 volts de manera directa, les digo, entre las dos terminales extremas, donde hay tres patitas, ¿vale? Entonces, donde hay tres patitas, le van a poner el negativo. Ay, es que esta cámara no me deja enfocar bien. Es una webcam con cable. No sé si acá lo puedo hacer. Ahí está. Entonces, si ustedes colocan en los extremos, van a oír que brinca, ¿vale? O bueno, que vibra. Ese es el efecto del electroimán, ¿vale? Ahorita lo que voy a hacer yo es ese mismo efecto, pero controlándolo con la fotorresistencia. Uy, se apaga la cámara, ¿vale? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, ya tengo mi circuito armado, ¿vale? Solamente lo único que debo hacer es colocar en donde va lo que voy a modificar es aquí la fotorresistencia para que esta vaya de este lado, sin perder las otras conexiones que va a la base, muy bien. Y del otro lado va a ir un extremo a una patita de la bobina. Quedamos que un extremo iba a la fotorresistencia, el otro a una patita de la bobina. ¿Y el otro a dónde iba, jóvenes? ¿No era el De la negativo, profe? No. No, va positivo una parte de la bobina. ¿Y el otro a dónde va? Al colector, Colector. para que ahí lo vean. Ahora, yo voy a conectar mi fuente. Profe, se dejó de ver su pantalla. No sé si... ¿Y por qué se desactivó? Ya hasta lo armé. Ah, entonces, vamos a ver. Recuerden, un positivo. Voy a volverlo a conectar para que lo vean, ¿vale? La bobinita que yo tengo aquí, ¿sale? La bobinita que yo tengo aquí, una parte, yo lo conecté a un caimán amarillo y después a un DuPont verde, lo voy a colocar en el positivo, donde también está la fotorresistencia, ¿vale? Y la otra que fue un conector, un caimán blanco con un DuPont morado, lo voy a conectar del lado del colector, ¿vale? Que es donde yo tengo en mi diagrama, tengo ubicado. Entonces lo que ahora me falta hacer es polarizar mi circuito, ¿vale? Entonces ya lo que yo necesito ahí es encontrar nuevamente el voltaje y la corriente, miren, para que empiece a hacer el efecto. Profe, Ya. mi relay es de los que tienen 8 patitas. Tienes que ver tu diagrama, tu hoja de especificaciones para que veas dónde lo puedes Conectar, ¿verdad? modificar, ¿sale? ¿Dónde tienes que conectarlo más bien? Ujú. ¿Sí ven ahí?
Entonces ya yo ahí estoy controlando nuevamente el relevador con la parte de acá. ¿Ya vieron? O sea, le pongo el dedo y prende y apaga. ¿Sale? ¿Qué le voy a poner del otro lado? Del otro lado, una de las patitas de uno de los dos extremos de acá debe de ir conectada con otra patita del extremo de acá. ¿Sale? Nos quedan 5 minutos. Voy a hacer el ejemplo de conectar en una u otra patita un diodo. El diodo, ¿sale? Lo voy a conectar con otra pila para que veamos cómo prende. Entonces, permítame tantito. Para que vean cómo es el efecto del relevador de control de voltaje. ¿Sale? Lo voy a conectar aquí. Una patita va a esto de aquí. Ahí le estoy conectando a un lado de la fuente. Luego del otro lado le voy a conectar el diodo. El diodo va a ir a una de estas del medio. ¿Sale? Y del otro lado de la patita lo voy a conectar a la batería así directo. ¿Sale? Y si yo apago, híjole, es que no se aprecia bien todo el circuito. No sé, a mí me interesa que vean. Vamos a ver, echar hecho bolas todo esto. Ahí está prendido mi LED. ¿Vale? Entonces, ahí está prendido mi LED. ¿Sí lo ven? Si yo pongo, Sí. si yo tapo la fotorresistencia, vean, prendo y apago el LED. Prendo y apago el LED. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe, Casi no sí se se aprecia. alcanza a ver. ¿Sí? Entonces, jóvenes, eso es el efecto. Ahí se les había pedido un motor. Miren, ahí se les había pedido un motor, pero no es necesario. Con que hagan este mismo ejercicio de LED, con eso es suficiente. ¿Ya vieron? Y solamente acercando el dedo. Eso es lo que hacen, por ejemplo, las lámparas de presencia. Cuando ustedes pasan ahí abajo de una lámpara y se prende que van pasando, este es el efecto. La sombra que yo genero hace que se prenda la luz o que se apague. ¿Sale? Si lo pongo en la otra patita de mi relevador, lo que va a hacer es que va a estar apagado el LED y va a estar, ¿cómo va? Todo para acá. Aquí, esto es lo que harían en su casa las fotoceldas que ustedes ven ahí. ¿Vale? Entonces yo, si la apago, que diga, si paso e interrumpo la luz, se prende. ¿Ya ven? Ese es el efecto del relevador. El relevador está juntando dos circuitos diferentes, un circuito con una pila, con el circuito de alimentación que yo tengo conectado para poderlo controlar. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, ¿esto también le podría tomar foto, por favor? Sí, claro, ahorita se la tomo. ¿Vale? Gracias. Nada más voy a hacer un cablerío ahí, pero bueno, ahorita se la tomo y las coloco ahí en la plataforma, ¿sale? Bueno, jóvenes, esto es prácticamente lo que tienen que ver. Igual tienen que checar corrientes y voltajes de cada uno de los circuitos, armen la tabla y la ponen en la práctica para que lo puedan ver, ¿sale? Ahorita les mando las fotos y no sé, Él alguna es la otra. toma de lecturas, ¿verdad, profe, de la resistencia y la corriente? Sí, o sea, prácticamente el circuito ya no lo modifiqué. Si lo hacen como el primero para el LED, va a ser prácticamente el mismo. Lo importante es que vean ahora cómo el relevador cumple una función de unir dos circuitos diferentes o de controlar dos circuitos diferentes. Prácticamente en la industria ustedes lo que ven es esto, son relevadores que están trabajando y por ejemplo, yo ahorita puse un foco LED. En la práctica en el laboratorio se pide un motorcito de CD. ¿Sale? Entonces el motorcito sería el equivalente a tener un control del motor a través de un dispositivo muy básico de sensor que es una fotorresistencia y pueden ver ustedes cómo pueden ir controlando estos dispositivos. ¿Sale? Y el transistor es el que hace la función de control entre prender y apagar como un switch, ya como tal.
¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, jóvenes, pues les agradezco mucho su asistencia. Esto sería para la práctica 5, no cuenta para ese departamental, es para el tercero y lo estaríamos y le estarían entregando el próximo lunes. Ya no hay clase el miércoles por lo del examen. El fin de semana se estarán colocando calificaciones para que ustedes las revisen y cualquier revisión o situación, pues ya lo podemos ir trabajando en la semana, ¿vale? Voy a estar atento a los exámenes para que tengan ahí cualquier cosa, me escriban rápido o me manden ahí un mensaje por la plataforma o por correo electrónico. Sí, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su asistencia. A usted, profe, gracias. Hasta luego. Cuídense, hasta luego.